ESNE TV presenta Palabras que edifican con Noel Díaz. Disfruta de la programación de ESNE TV en Salinas 38.1, en National City, Chula Vista 16 y 96.1, Condado de Maricopa y Arizona 50.2, Los Ángeles 56.2 y 44 KXLA. Sintoniza Radio Católica El Sembrador en las diferentes estaciones. Puedo recordar con agradecimiento en mi corazón haber estado en Cesarea de Filipos, este lugar que Jesús recorrió con sus discípulos. Y este lugar sucedieron cosas maravillosas, por supuesto, donde Jesús se encuentra y donde Jesús se encontraba en aquel entonces. Siempre sucedían cosas maravillosas, tanto por lo que decía como por lo que él hacía. Y por eso hoy vamos a reflexionar sobre no solamente ese lugar de Cesarea de Filipo, pero vamos a reflexionar sobre una pregunta capital, algo que hoy nos debe de interpelar a cada uno de nosotros. Es una pregunta de Dios. Es una pregunta de Jesús y es una pregunta que yo creo que en la respuesta podemos encontrar cada uno de nosotros dónde estamos parados, hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino. Así que no es cualquier pregunta, es una gran pregunta. Y por eso quiero invitarles sin más a adentrarnos a lo que el evangelista San Lucas nos relata, y en el cual los tres evangelistas, San Mateo, San Marcos y Lucas, mencionan acerca de esta pregunta capital que Jesús le hace a aquellos que lo seguían, en este caso los discípulos. Y creo que es muy interesante porque dependiendo de la respuesta, realmente de ahí parte en qué camino vamos. Y no nomás eso, quiero decir algo más. Dependiendo de la respuesta que ellos dan y la que nosotros demos, es saber hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar. Así es de que preste mucha atención. Esto lo escuchamos en el Evangelio una y otra vez, cómo Jesús está llamando a sus seguidores a que lo conozcan a Él, porque en Él está la vida. Y por lo tanto, vayamos a lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 18 y siguientes. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y ahí hago una pausa. El versículo 20 dice: ¿y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Y Pedro respondió: eres el Mesías de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué momento? La iglesia nos enseña a leer la palabra de Dios, a orar con la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios y a contemplar la palabra de Dios. Entonces a veces tenemos que hacer algunas pausas porque es demasiado para digerir en un momento. Y necesitamos la luz del Espíritu Santo para decirnos qué
¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí con esto? Porque no solamente podemos verlo en el tiempo de Jesús, tenemos que traerlo a la actualidad. Y veamos por un momento en el tiempo de Jesús. Veamos lo que sucedió hace 2000 años ahí, en esta ciudad de Cesarea de Filipos. La gente ya hablaba de Jesús. La gente tenía diferentes ideas de quién era Jesús. Y por supuesto unos decían lo que los discípulos respondieron: Maestro, unos dicen que eres Juan el Bautista, porque Juan el Bautista ya había muerto y que creían que había vuelto a la vida. No sé en qué sentido, pero cada uno de estas respuestas era lo que la gente decía de Jesús. Otros dicen que eres Elías, aquel profeta que fue levantado en un carro de fuego. Entonces, y otros dicen que eras alguno de los otros profetas. Ahora bien, mis queridos amigos, la gente tenía su propio concepto de Jesús. Hoy en día, en el tercer milenio, cada persona que usted le pregunte ¿quién es Jesús para ti?, tendrá también un concepto diferente. Y es cierto, algunas personas no creen en Jesús, otras personas creen que Jesús existió hace 2000 años y es parte de la historia. Pero hay otras personas que no ven a Jesús como un hombre que fue parte de una historia, sino ven a Jesús como el hombre que cambió su propia historia. Y es una gran diferencia. Ahora, hay que pensar por un momento cuál era el objetivo de Jesús. ¿Por qué primero les dice, quién dice la gente que soy yo? ¿De qué está hablando la gente? Los interpela, los cuestiona. Y ellos le dan la respuesta. Esto es lo que están pensando las personas. Pero después Jesús le da un cambio. Después de escuchar lo que cada uno decía, ahora se va directamente al corazón de ellos. Y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, si lo hacemos en una forma más particular y más personal, Jesús le dijo a Pedro, como a Juan, a Santiago, que eran los apóstoles que estaban a un lado de él: ¿y tú, Santiago, quién dices que soy yo? Pedro, Andrés, Juan, ¿tú quién dices que soy yo? Esta es la gran pregunta, mi querido amigo. Esta es la gran pregunta que cada uno de nosotros debe de responder. Y quiero decir que la respuesta la tenemos, porque usted que está sintonizando esta programación tiene ya un concepto de quién es Jesús, para los demás como para usted. Ahora, la gran pregunta que Jesús les hace a los apóstoles, se la hace a usted y me la hace a mí. Y aquí es donde entramos en un terreno muy serio, pero muy importante. Porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Y si en su corazón existe la respuesta de que yo creo que Jesús es, y ya usted podrá decir lo que hay en su corazón. Mis queridos amigos, Jesús no solamente está interesado en que lo conozcamos a Él porque Él hace milagros, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Mesías. No creamos en un Dios que solamente quiere la adoración, porque Él tiene necesidad de que lo adoremos. A veces tenemos un concepto equivocado de cómo es que Dios nos pide que lo busquemos a Él, que busquemos a Jesús, que lo reconozcamos. Cómo esto funciona, mis queridos amigos, ciertamente es a través de la fe. Es que en la medida que nosotros sabemos la razón de nuestra existencia en este mundo, de dónde venimos, entonces entenderemos hacia dónde tenemos que ir. Y Dios quiere que lo conozcamos porque al conocerlo a Él nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos vamos a descubrir nuestro propósito en esta tierra.
Y más allá vamos a conocer a ese Dios que nos crió, que nos formó, y vamos a descubrir cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si entendemos el propósito de Dios, sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar. Por lo tanto, en esta pregunta radica realmente lo que somos nosotros ante Dios, lo que usted es delante de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pedro, en este caso, es el que tiene la respuesta. Ahora, puede ser que todos los demás discípulos estaban de acuerdo con el apóstol Pedro, pero también, vayamos un poco a nuestra imaginación, puede ser que Tomás, que era el que cuestionaba todavía hasta el final, ya faltándole a Jesús poco tiempo para morir en la cruz, Tomás todavía está preguntando, muéstranos el camino. Y Felipe dice, si nos muestras al Padre, entonces creeremos. Entonces los discípulos eran seres humanos que dudaban como nosotros, y bueno, eso también Dios lo entiende. Entonces puede ser que dentro de los apóstoles que estaban ahí, varios de ellos todavía no sabían si Él era el Mesías, si era el enviado de Dios, si era el Dios hecho hombre. Pero el apóstol Pedro da la respuesta. Diríamos en términos muy comunes, le pegó al clavo. Y bueno, ahí es en esta misma respuesta que da el apóstol Pedro, los otros evangelistas añaden algo más. Ahí es donde Jesús le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado la carne, sino te lo ha revelado mi Padre. Que esto nos da una enseñanza de que Dios se quiere revelar a nosotros, pero esa revelación viene a través del Espíritu Santo, a través de la luz que Dios hace que el hombre pueda abrir su mente y decir, estoy ante el Dios hecho hombre, estoy siendo cuestionado no por un hombre, sino por el mismo Dios, que quiere descubrir lo que hay en mi corazón, porque su deseo es de que yo viva eternamente. Su deseo es que yo viva plenamente. Por eso me está cuestionando, por eso quiere saber qué hay dentro de mi corazón. Y ahí el apóstol Pedro se siente satisfecho. Si esto no te lo ha revelado. Y después le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Desde ese momento lo constituye líder de la iglesia. Después le va a decir, apacienta mis corderos, Pedro. El Señor le da una misión, no solamente al apóstol Pedro, sino a todos los seguidores de Jesús. Mis queridos amigos, para muchos de nosotros el pecado representa algo que nos separa de Dios, y es verdad. Pero yo quisiera pensar en el pecado como una enfermedad. Y medite por un momento. Una enfermedad nos causa problemas físicamente, y definitivamente que estas enfermedades, si no las atendemos, pues bueno, se pueden convertir en cosas más serias. El pecado es como una enfermedad, pero así como hay de enfermedades a enfermedades, hay de pecados a pecados. Hay enfermedades que acaban con un ser humano, una enfermedad de esas que dice la ciencia médica, no tenemos una cura para esto. Y hay enfermedades que vas con el médico y te da medicamento y en unos días ya estás bien. No pasa nada. Pues nosotros desde el vientre de nuestra madre sabemos que fuimos engendrados, pero venimos con el pecado original, que es una enfermedad, el pecado. Ya venimos con una inclinación hacia lo malo desde que nacimos, por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El rey David llegó a decir, soy pecador desde el seno de mi madre. Entonces sabemos que venimos con esa enfermedad, con esa inclinación caída, con esa enfermedad. Sin embargo, Cristo, cuando aparece en la historia,
Él nos ve a nosotros. Dice que cuando veía a las multitudes, Él sentía compasión de ellos porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. Y dice que curaba toda clase de enfermedades. Quiere decir, con esto a mí me imagino un cuadro de gente enferma, pero no solamente físicamente, sino del alma. Y cuando nosotros estamos enfermos del alma, tenemos dos opciones: o buscamos la curación, el remedio, la sanación, o seguimos enfermos y nos seguiremos enfermando más y más. Y así es el pecado. Ahora bien, yo creo que la gente que podríamos decirle, si hablamos de que el pecado es una enfermedad, podríamos decir que hay esas personas que han cometido atrocidades. Podríamos decir las personas que están muy enfermas, han estado enfermas, muy enfermas. Pero dentro de cada ser humano hay cosas buenas, porque venimos de Dios, y Dios no se complace en crear una criatura con todas las cosas malas. Si venimos de Dios, Dios nos ha concedido el privilegio de tener dones, pero cuando no los utilizamos y nos dejamos llevar por esta enfermedad del pecado y no hacemos nada, nos vamos enfermando cada vez más, y entonces llegamos a dimensiones mayores. Y llega el momento donde perdemos el verdadero sentido de la vida y hacemos daño a los demás y nos hacemos daño a nosotros. Queridos amigos, les tengo una gran noticia. Jesús quiere saber lo que hay en el corazón de sus seguidores, porque Él quiere decirles que Él ha venido a ser el remedio, la medicina, para contrarrestar esa enfermedad del pecado. Que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que lo necesitamos todos los días para caminar en gracia de Dios. Hoy la gente anda buscando algo auténtico. A veces los productos que atraen más la atención es algo que diga original. Hoy en la alimentación lo que es orgánico. Y por lo general lo que es original, lo que es orgánico, lo que es auténtico cuesta más. Hoy también yo siento que las multitudes, la gente en su alma anda buscando lo que es auténtico, lo que es original. Por eso hay muchas personas que van de religión en religión. Esta religión parece que no, esta tampoco. Aquí el pastor no me gusta, aquí el sacerdote tampoco, aquí. Y entonces, y quizá adentro no podemos nosotros convertirnos en jueces, porque la persona anda buscando algo auténtico, quiere sentir a Dios, quiere sentir que donde está, ahí está Dios actuando. Y a veces lo queremos ver con señales, con milagros, porque eso nos garantiza que Dios está actuando. Y habrá muchas razones por las cuales nosotros estamos queriendo buscar una señal de que Dios existe. Hoy quiero decirles, queridos amigos, que Dios no está muy lejos de nosotros. Está tan cerca como el hecho de nosotros, a través de un regalo que recibimos en el bautismo, cuando fuimos bautizados, el don, el regalo de la fe, que a través de la fe nosotros podemos entrar en esta relación con el Cristo de la gloria y poder responder de lo más profundo de nuestro corazón y reconocer a Cristo. Porque el reconocer a Cristo es reconocer a Dios. Y reconocer a Dios no solamente de una forma de lejos. Si yo conozco a esta persona, no. Yo conozco personalmente a Cristo porque Él me conoció primero. Jesús le dice a sus apóstoles: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Qué maravilloso saber que cuando Dios te hace una pregunta, es porque quiere lo mejor para ti. ¿Qué padre, qué madre no mira a su hijo confundido, a su hija, y quiere saber lo que hay en su corazón y le dice: hija, ¿qué te pasa? Hijo, platícame. Porque en el corazón de la madre, del padre, está el deseo de ayudar al hijo,
de aclarar sus pensamientos, de darle una guía, de darle una luz, porque el papá o la mamá no quieren que su hijo se pierda. Y por eso Jesús nos hace preguntas. Por eso la palabra de Dios, que es su palabra, te interpela hoy, te cuestiona, te pregunta: ¿quién crees que soy yo? Yo le he dicho y lo seguiré diciendo. Yo, siendo católico, desde que fui bautizado, desde que hice mi primera comunión y de ir a misa cuando me acordaba, y cuando me decían de qué religiones, yo decía era católico. Pero si me hubiera preguntado Jesús en ese momento, ¿quién soy yo, Noel? Yo le hubiera dicho, pues Jesús es un hombre que vivió hace 2000 años, hizo milagros, y pues dicen en la iglesia que es nuestro Salvador. Podría haber dicho eso, pero que yo tuviera una respuesta como la de Pedro, no. Era un personaje de la historia y de la Biblia, pero en mi vida diaria Jesús no tenía prácticamente ningún lugar, ninguna influencia en mis decisiones. Yo vivía la vida como mucha gente la vive, a mi manera, y donde va la multitud, ahí vamos. Queremos alcanzar esto, queremos las cosas materiales, queremos esto, queremos el placer. Y como todos lo hacen y la mayoría de gente por ahí va, pues hacemos lo mismo. Pero un día, como en Cesarea de Filipos, Jesús cuestionó a los apóstoles. Un día en el caminar de mi vida en Los Ángeles, también Jesús, y fue a través de la lectura de la palabra de Dios, en un apartamento ahí en Los Ángeles donde vivíamos recién casados, Sara y yo, recibiendo clases bíblicas y leyendo la palabra de Dios en ese apartamento. Un día me sentí como los apóstoles, cuestionado. ¿Y tú sabes quién soy yo, Noel? Sí, pues es que sí creo que hay Dios. Yo podía decir que sí creí en Dios, pero creía a mi manera. Desde ese momento ya Jesús no solamente fue un personaje histórico, llegó el momento donde yo tuve que responder: o estoy con Dios y creo en Dios, o estoy en contra de Dios. O digo que realmente soy católico por tradición o por convicción. Hasta entonces, queridos amigos, podemos entender, y yo hablo a mis hermanos católicos, hasta ahí pude comprender el gran valor de los sacramentos, porque antes no. Hacía línea para recibir la comunión, me confesaba, le decía mis pecados, me salía, pensando que pues, eso me ayudaba a sentirme más cerca de Dios, pero pasaban los días y era lo mismo, no pasaba nada. Pero cuando surge una transformación, un metanoia, una conversión, es todo diferente. Entonces, en esa transformación que Dios hizo en mi corazón y que le sucedió lo mismo que al apóstol Pedro, dice: esto no te lo reveló la carne, te lo reveló mi Padre. Cuando yo llego a entender que lo que estoy entendiendo no es porque yo soy muy inteligente, sino porque Dios me lo está revelando por medio de su Espíritu, como en este momento puede revelárselo a usted. Es el Espíritu de Dios. Y en ese momento uno cae en razón y dice: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Estoy perdiendo mi vida, estoy perdiendo mi tiempo en un camino que me lleva a la destrucción. Yo quiero la salvación y Dios quiere mi salvación, y Dios quiere que yo alcance la vida eterna, y Dios quiere que yo viva feliz. ¿Y qué debo de hacer? Escuchar al Maestro. Seguir al Maestro implica vivir de acuerdo a estos principios que Él nos enseña. Por eso hay muchos hogares destruyéndose, hombres y mujeres destruyéndose, porque simplemente no sabemos o no queremos saber quién es Jesús. Pero cuando llegamos a entender quién es Jesús, esos corazones comienzan a cambiar, esos hogares comienzan a cambiar, esos matrimonios comienzan a ser transformados, esos hijos comienzan a tener un cambio. Mire, hoy le voy a platicar algo tan fresco que llenó mi corazón esta tarde, y ahorita en el Señor me lo puso. Ahora uno de mis hijos ya es papá, y teníamos una conversación,
Y en la conversación mi hijo me dijo, dice, esta niña, dice, tiene un carácter fuerte y apenas va a cumplir 1 año. Dice, yo soy así, papá. Yo soy de un carácter muy fuerte, dice. Soy necio. Y en la conversación me dice él, dice, hay que trabajar con esta niña para ponerla, porque si no, se nos puede salir. Y me dice él, yo creo, dice, que si no hubiera tenido los papás como son ustedes, que hubieran sido otros padres, que no estuvieran con los principios cristianos que ustedes tienen, yo pienso, papá, que yo estuviera perdido. Me sorprendió esa respuesta de él. Dice, porque yo me aventaba todo, o sea, yo quería experimentar todo. Entonces me pregunto qué hubiera sido de mí. Ahora, yo comparto esto que me sucedió hoy. Yo doy gracias a Dios, pero ¿por qué entonces mi hijo me está diciendo, gracias a ustedes como padres, yo me puedo decir que me salvé? Estoy bien. Y la respuesta es, porque un día tuvimos que decirle a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres mi Señor y mi Salvador. Tú te dejaste clavar en la cruz y que a través de tu sangre me redimiste y me salvaste. A la medida que yo creo y pongo mi fe en ti, Jesús, es en la medida que yo quiero caminar contigo y que tú camines conmigo. Que sigo siendo un pecador, sí, pero con tu gracia me bastará para seguir adelante. Ya no es un Jesús histórico, es un Jesús presente, a un Jesús que yo escucho que dice, Noel, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo escucho a un Jesús que dijo y que dijo antes y que me dice hoy, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aunque pases por tormentas, aunque tus hijos pasen por momentos difíciles, si tú permaneces fiel a mí, yo permaneceré fiel a ti. Y voy a sacar adelante a tus hijos, voy a sacar adelante a tu familia. Y esa es la fe que nosotros, queridos amigos, tenemos que pedirle a Dios. Esa fe es la que necesitamos para vivir en una dimensión diferente. Pero necesitamos creerle a Dios. No podemos permanecer en una actitud de querer ser felices y recibir de Dios sin hacer nada. No puede suceder así. Inclusive la persona que anhela sacarse la lotería, que son remotas las posibilidades, va y compra un boleto. Es cuando menos, aunque las posibilidades son remotas, millones de personas compran el boleto y una sola persona se lo saca, o 2 o 3. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros pongamos nuestra parte. Dios quiere salvarnos, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darle sentido a tu vida. Pero si nosotros no nos detenemos para escucharlo a Él y escuchar lo que Él nos pregunta y lo que Él nos dice, seguiremos caminando hacia el camino donde va tanta gente. Y al final de nuestra vida, en el atardecer de nuestra vida, tristemente he escuchado a algunos decir, ya me queda poco de vida y me siento que he sido un fracaso, porque no he vivido la vida bien, porque estoy mal con aquellas personas que debería amar, porque no fui un hombre fiel a mi familia y tantas cosas que culpan a una persona. Pero hoy quiero darte una buena noticia, amigo, amiga, mujer. Nunca es tarde para venir a Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Mírame cómo estoy enfermo, soy egoísta, soy envidioso, soy celoso, soy adúltero. Señor, aquí estoy, he malgastado mis talentos, he pecado contra ti, he hecho tantas cosas. Y ahí estará Jesús escuchando. Y ahí estará Jesús tendiéndote la mano y diciéndote, para eso vine por ti.
Así decía cuando se le acercaban todos los de mala fama, los pecadores. Los fariseos lo criticaban, decían, mira cómo puede ser el Hijo de Dios si se junta con puros pecadores. Y Jesús decía, yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Por eso cuando Jesús veía la multitud de enfermos, no solamente físicamente, sino del alma, Él los veía como ovejas sin pastor. Hoy estoy seguro que Jesús mira desde el cielo, de donde Él se encuentra, mira la humanidad, mira con tristeza todos los que están enfermos, todos los que estamos enfermos del pecado. Y como un buen padre quiere entrar a nuestro corazón para cuestionarnos, para decirnos, ¿qué te pasa? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que crees que te va a llenar? Para poder ofrecernos soluciones concretas, caminos concretos hacia la verdadera felicidad. La verdadera paz que el mundo no te puede dar. Las cosas pueden darte un poco de paz, los placeres pueden darte un poco de paz, pero la paz que Dios ofrece es única. San Pablo llegó a decir, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tú puedes recibir de Dios, las drogas, el alcohol, nada te lo puede dar como Dios sabe dar esta paz. Por eso existe este canal ESNE, por eso existe el Apostolado del Sembrador. Queremos decirle a todo el mundo que Cristo está vivo, que no se quedó en la tumba, que resucitó y que dijo, yo estaré con ustedes todos los días, y que nos dijo a los bautizados, vayan y anuncien esta buena noticia. Es que la buena noticia de Dios es que no viene con el castigo, sino viene con la misericordia, decirnos, vengan a mí ustedes que han fracasado, que se sienten que han fallado en todo, vengan a mí para que a través de Él haya un cambio, una transformación de corazón. Y puede Él poner un nuevo corazón, como diría el profeta Jeremías. Pone en mí un nuevo corazón. Y el Señor lo sabe hacer. Amados hermanos, Jesús es el remedio. Y yo te pregunto a ti, ¿quién es Jesús para ti? Lo que piensen tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, es una cosa. Pero Jesús te dice a ti, ¿y tú quién crees que soy yo? Que hoy indague cada uno en su corazón esta respuesta. Padre amado, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias porque nos permites utilizar estos medios para proclamar la buena nueva, este mandato que tú nos dejaste a todos los que creemos en ti. Mira en este momento, Señor, la necesidad del corazón de cada mujer y de cada hombre. Especialmente cuando nos sentimos enfermos por el pecado, por esa enfermedad que ha ido avanzando y que cada vez nos sentimos más enfermos por ese pecado que nos separa de ti, que nos divide. Amado Padre, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros alcancemos la salud, la salvación, porque tu Hijo es el remedio que necesita nuestra alma para encontrar alivio. Y por eso en este día, amado Padre, ten misericordia de nosotros los pecadores. Concédenos que por medio de tu Santo Espíritu podamos obtener la revelación, el entendimiento que eres tú que nos pregunta el día de hoy, ¿y quién soy yo para ti? Y que tu mayor deseo es que nosotros te conozcamos, porque en ti está la respuesta a nuestra vida. Señor, ¿a quién podemos ir? Fue la respuesta del apóstol Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor, en este momento.
en ese corazón de esa mujer, de ese hombre, de esa joven, de ese joven, especialmente de aquellos que en este momento están sufriendo y están pasando por alguna prueba difícil en su vida. Que sepan, Señor, que tú le amas a cada uno de ellos, porque tú eres el Dios del amor, eres el Dios amor, eres el Dios de la misericordia. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todo esto en unión con los santos, con la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, quien te abrió el corazón y te dijo: he aquí la esclava, que también ella te reconoció tu voz. Unidos te pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta programación es posible gracias a las ofrendas generosas de los misioneros y sembradores.